Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 24 de agosto del año 2023. Hoy, mesa de 3. Voy con los saludos. Primero para Cecilia Eguiluz. Buen día. Buenos días, Emiliano, a los compañeros y a toda la audiencia. Cecilia está allá en Salto, en su casa en Salto. Hernán, por acá por Montevideo, pero fuera del estudio. Buen día. ¿Qué tal? Buen día para cada uno. Y por último, el saludo para Esteban Valenti, que es quien está acá, el que está ubicado en su lugar de siempre. Bienvenido. Sí, la quiero demasiado. Para mí es una vez por semana una ventana muy importante. Lo tengo que reconocer porque por algo hago el esfuerzo que estoy haciendo ahora para venir. Sí, porque Esteban anda con algunos achaques de salud, sin embargo está acá igual. Sí, así que bueno, le sí. agradecemos esa forma de manejar la situación. Vamos entonces al primer tema. Vamos a lo que les proponemos en este segmento de la tertulia. El Poder Ejecutivo dejó sin efecto ayer la emergencia hídrica que regía en Montevideo y la zona metropolitana. La medida se tomó luego de las lluvias de las últimas semanas que mejoraron de manera significativa las reservas de agua dulce en la represa de Paso Severino. Hablando en rueda de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou recordó que el gobierno invirtió $70 millones para paliar esta crisis. Esa cifra, dijo, incluye la asistencia a 500.000 uruguayos que se encontraban en situación vulnerable, la exoneración de impuestos al agua embotellada y la obra de trasvase entre el río San José y el río Santa Lucía que, según dijo el presidente, da tranquilidad a corto y a mediano plazo. ¿Quedó conforme, presidente, con el manejo desde el punto de vista técnico y político de esta situación? Te agradezco la pregunta porque técnico sí, tengo mucho para agradecer a la gente de la OCE, el gobierno de la OCE, pero los técnicos de la OCE son muy buenos, hicieron esta obra que en términos internacionales hicieron en tiempo récord. Tengo que agradecer a la embajada uruguaya en Brasil, a la embajada uruguaya en Argentina, que facilitaron la llegada de los caños, que no fue poca cosa. Nos decían ayer que es una compra muy grande, tuvieron que suspender entregas a otras empresas porque Uruguay estaba requiriendo esta obra que insisto, para la dimensión que tiene, si son en tiempo récord. Y uno dirá, bueno, se hizo todo lo bien que se pudo y bueno, siempre quedan cosas por mejorar, pero lo que estaba al alcance nuestro, hicimos todo lo posible. Ante esta resolución de ayer, quedará sin efecto la ley aprobada a fines de junio por la cual se exoneró de IVA y se eliminó el IMESI en la venta de agua embotellada. Ayer, por otro lado, OCE adjudicó al consorcio Aguas de Montevideo la concesión del proyecto Neptuno, que incluye la construcción de una planta potabilizadora de agua captada del Río de la Plata en las costas del departamento de San José y una nueva tubería de aducción para la conducción del agua potable hasta el recalque Melilla, de modo de conectar con el sistema metropolitano. El consorcio se hace cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura por un plazo de 20 años. La operación de la planta y sus instalaciones anexas estará a cargo de OCE. ¿Cuál es el consorcio ganador? El integrado por las empresas Ciemsa, Fast, SACEM y Berques, o sea, las firmas que habían presentado la iniciativa privada que luego derivó en el llamado a licitación. Bueno, con este par de noticias importantes ambas del día de ayer, arrancamos la conversación con ustedes. Cecilia, ¿vas tú primero? ¿Cómo viste estas novedades? Bien, por un lado, creo que por supuesto que levantar lo que es la emergencia con el tema de agua es muy importante porque se pasa a otra etapa, ¿no? Eso, pues sin duda, da alegría. Igualmente, yo creo que no se puede perder por eso de vista que acá hubieron responsabilidades por las cuales se llegó a la situación que se llegó. O sea, sí, la pregunta que yo podría hacerles es ¿qué aprendimos, no? ¿O qué vamos aprendiendo hasta ahora de toda esta crisis hídrica por la que pasamos? A ver. Tal cual, yo creo que esto no es un logro, ¿no? O sea, haber salido una emergencia en cuanto al agua potable no es un logro, sino que termina siendo una situación justamente de emergencia. Pero la verdad es que creo que el Estado tiene muchísimas falencias. Primero que nada, que no tiene una política de aguas seria como Estado.
y ha llevado a que se trabaje con inexperiencia y sin previsión, porque lo que pasó en la zona metropolitana fue por falta de previsión y tiene que haber responsabilidades de todos los que estuvieron antes al frente de organismos que tienen la obligación de garantizar el servicio del agua, que además no es solo un servicio, sino que es un derecho. Nosotros tenemos en nuestra Constitución establecido como un derecho humano el agua. Fuimos muy orgullosos como país de decir que fue una de las primeras constituciones y de las pocas del mundo que lo tiene establecido como tal, y sin embargo nos enfrentamos a una situación de falta de servicio, en definitiva, que fue lo que pasó por errores desde mi punto de vista de decisiones, pues decisiones tomadas a destiempo, y bueno, hoy estamos saliendo de la emergencia, pero entramos en la emergencia porque en su momento nos hicieron las cosas como se tenían que hacer. Sí, zafamos raspando, ¿no? Zafamos raspando. No zafamos, Emiliano. No zafamos. Si yo te digo que tengo los caños de mi casa todos podridos, los caños de mi oficina todos podridos y todos levantados, ¿qué zafamos? No me dejaste de seguir. Zafamos raspando de quedarnos sin agua, ¿no? De quedarnos sin abastecimiento de agua. Bueno, vimos afectado, obviamente, el servicio de agua potable. Hubo que recurrir por las distintas vías a las aguas embotelladas, etcétera. Quedó la agua más salada, como resguardo para las necesidades básicas, pero con esas consecuencias, por ejemplo, que recién estaba mencionando Esteban, algunas de las cuales conocemos y otras iremos conociendo con el correr de las semanas y los meses, ¿no? Hay otras que están escondidas, latentes. A eso iba, ¿no? Iba a que si esto se demoraba, si esto se prolongaba más, no sé cuáles eran las consecuencias que podíamos llegar a tener. Se generó esta obra de emergencia de trasvase de agua del río San Gonzalo de Santa Lucía, que daba algo más de tranquilidad, pero todo ahí en el límite, ¿no? Todo recontra en el límite. Por una falta de previsión tremenda en un país que además no vivimos en un desierto, ¿no? O sea, somos un país que si una de las riquezas que tenemos reales es el agua. Por lo tanto, lo que faltó evidentemente fue previsión, faltó ejecución y ejecución en el momento adecuado para prevenir esto, que en realidad no era nada impensable. Había una probabilidad de que la situación que sucediera y lo venían manifestando varios actores políticos. Así que yo creo que no es un logro. O sea que tú vas a cuestionar también el manejo ahora mismo, en estos últimos meses, más allá de todas las demoras y pasividades que hubo en cuanto a construir la infraestructura necesaria para no depender de una única cuenca y una única usina potabilizadora. Además vas a los últimos meses. Sí, yo iría a los últimos meses también, justamente por el segundo planteo que tenemos, que es el tema de la adjudicación. O sea, la adjudicación de última se hace volando, y cuando tú mirás los criterios de transparencia que tiene que tener el Estado, hubiese sido mucho mejor que esto se hubiese evaluado con un tiempo prudencial, que el Estado lo hubiese evaluado cuando lo tenía que evaluar y haber hecho una licitación. Porque en definitiva estamos todos como solucionando y poniendo parches a los ponchazos. Por supuesto que hay que garantizar el agua y hay que hacerlo. El tema es a veces en la gestión pública los tiempos, ¿no? Hay que tener previsiones para estas cosas. Y yo creo que ahí, la verdad que más que tirar cohetes, me pondría a tirar orejas. A ver, ahí estás cuestionando la forma como se llevó a cabo esta obra, la del río San José. No, Arasatí. No, porque decías que debería haberse llamado licitación, por eso me confundiste. Para el proyecto Arasatí hubo licitación. Sí, en la licitación en realidad ahora Arasatí se aprobó en un tiempo récord, ¿no? Tenemos que cuestionar también si el Estado, ¿por qué el Estado no tiene la capacidad de poder también, ya que tiene técnicos tan buenos, no lo escuchamos recién al presidente, y yo no dudo que sea así, ¿por qué el Estado mismo no puede llevar adelante una obra que tiene que ver con una obligación que tiene que cumplir? Ajá. Yo creo que hay varias aristas acá de responsabilidades de gobierno. A eso me estaba refiriendo. Bueno, dejó planteada Cecilia una cantidad de puntas. Yo agrego un par de comentarios de oyentes. Facundo, por ejemplo, dice: aprendimos lo mismo que con los incendios, veremos en el verano. Diego dice por su lado: no hay que confiar demasiado, viene el verano, en un momento en el que aumenta mucho el consumo, va a haber que estar muy atentos para no llegar tarde.
en una nueva emergencia que pueda darse allí. Esteban, a ver, ¿algún primer comentario tuyo? Yo lo voy a dividir en dos partes, comentario. La primera parte me voy a referir al fin de la emergencia hídrica y qué nos ha dejado como, digamos, enseñanza, y en segundo lugar la parte de Arasati, que no es casual, la coincidencia es lamentable y la coincidencia es absolutamente deplorable de todo punto de vista, que termina la crisis hídrica y se atribuye a Arasati. Entonces, sobre la primera parte, yo me tomé el trabajo ya varias veces antes de ir siguiendo los informes meteorológicos desde que se declaró la crisis hídrica a nivel nacional del campo uruguayo, octubre del 2022. Después permanentemente estaba en el horizonte la perspectiva de lo que pasó. No hubo ninguna sorpresa, simplemente se cumplió lo que era previsible. Frente a lo previsible, el gobierno tiene una enorme responsabilidad. El organismo técnico político, porque no es un organismo solo técnico, que es OCE, que no fue sancionado, no fueron expulsados escandalosamente, incluso con algunos episodios como el de la Coca-Cola, ¿no? Porque era una manera de asumir responsabilidades políticas por parte del gobierno. El gobierno le erró en todo. Llegó tarde, llegó mal, llegó de manera, como hace la calle. La calle es capaz de explicar, si le baja un plato volador al lado, él logra explicar que eso es un mérito de su gobierno, pero que se podía hacer un poquito mejor, podía bajar más despacio el plato volador. El plato volador nos creó una situación que nadie hubiera pensado jamás, que incluso no tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia fue otra cosa, no sabíamos nada, dentro de las cosas nos movimos de determinada manera. Es buena para comparar la pandemia con lo que pasó con este tipo, la crisis hídrica, porque es lo diferente, es la irresponsabilidad, es llegar de atrás, es estar con el agua al cuello y no darle la importancia y la gravedad que tenía. Que la vamos a conocer primero, en la salud la vamos a conocer si la vamos a conocer, ¿no? Porque, digamos, los daños son de otro tipo. En la salud de los caños, ¿la vamos a conocer? No, la estamos conociendo. Yo levanté medio apartamento y casi todo el edificio, 4 pisos del edificio de mis oficinas, todo por el tema de los cloruros. Pero además hay otra cosa que es notorio, que es la actitud. Es decir, lo que decía recién nuestra querida contertulia de Salto es absolutamente así. ¿Sabes lo que me duele más que nada? Pero me duele en el alma, que los uruguayos hemos perdido el sentido de la indignación. La hemos perdido, ya no nos indigna nada. Es decir, nos dejan sin agua. Durante la crisis hídrica se tendría que haber resuelto, se tendría que haber decidido por lo menos 6 meses antes. Algunas de las medidas se podrían haber adoptado 6 meses antes, sin ninguna aventura. Pero el problema es, ¿cuál es el problema? ¿Son solo burros? ¿Son solo improvisados? ¿Son solo incapaces? No. Ahí viene el segundo problema, Arasati. Son solo personas que no consideraron incluso lo que estaba estudiado, preparado, digamos, las condiciones para expropiar y tener otra fuente de abastecimiento. No. ¿Qué es lo que decís? ¿Qué hay? Yo creo que hay una relación absoluta entre esta crisis y llevarnos al borde de la asfixia y Arasati. ¿Tá? Y lo voy a explicar en la segunda parte. Hernán, te escuchamos a ti ahora. ¿O no? ¿Qué pasó? Sí, ahí me desmutié. Ahora sí. Es difícil tratar de analizar un tema como este cuando se te tiran discursos políticos que van por el lado de llevar agua para el molino y no para analizar el tema, ¿no? Pero yo voy a tratar de hacerlo de todas formas. Acá una de las temas, este tema lo hablamos muchas veces en la tertulia,
Y una de las cosas que coincidíamos, porque lo dijeron todos los técnicos, lo dijo el directorio de OCE, lo dijo toda la gente seria que habló sobre el asunto, no había forma de que ninguna inversión que se hubiera iniciado en marzo del 2020 que se hubiera podido evitar esta situación. Entonces, todas estas críticas al gobierno, que es una crítica política que no tiene ningún sustento técnico. No había forma de evitar que los niveles de reservas de agua llegaran a que llevaron, que hubiera que hacer una mezcla del agua para que fuera más salada, para que el agua siguiera llegando a la población. Se hizo lo que se podía con las herramientas que había. La imprevisión viene de décadas, de los gobiernos anteriores, de muchos gobiernos anteriores. Entonces, no se puede ahora tratar de olvidarnos de todo lo que fuimos hablando en la tertulia en las semanas, en los meses anteriores, de que no había forma de evitar esta situación. Este gobierno no tenía forma de evitar la situación que vivimos. Segundo, todos estamos de acuerdo también que hay que hacer inversiones de infraestructura que eviten este problema para adelante. Como pasa con todos los temas, todos somos expertos después en cuál es la mejor solución. Yo no soy experto en el tema y no sé cuál es la mejor solución. Ahora, esta licitación que se adjudicó ayer es una solución al tema. Había otras, esta claramente va a posibilitar evitar este tipo de situaciones a futuro. La está haciendo este gobierno y va a evitar que próximos gobiernos tengan que evitar este tipo de situación. No lo hizo para evitar esta crisis, obviamente. Lo hizo para que próximos gobiernos no tengan que sufrir esta situación. Con lo cual no tiene nada que ver la crisis que sufrimos ahora con esta obra que se está llevando adelante, que todo el mundo sabe que es para dentro de los años en que se termine y para los próximos gobiernos que vendrán, que no sabemos de qué partido van a ser. Entonces, creo que, Emiliano, yendo un poco a lo que vos planteabas de cuáles son las enseñanzas, yo creo que es el que tenemos que abordar estos temas antes de que el agua lo lleve al cuello, o en este caso antes de que el agua se nos desaparezca. Pero con muchos temas. Siempre actuamos como sociedad en general, ¿no? Al golpe del balde, ¿no? Cuando el problema nos choca contra las narices, es que salimos todos a decir que el tema es una prioridad, que hay que tomar medidas, que hay que hacer algo, y no lo hacemos cuando tenemos previsibilidad. Todos tenemos varios frentes abiertos de ese estilo, ¿no? Sí, tenemos. Y creo que ahí esto que ahora también se ha puesto de moda, ¿no? De bueno, que hay que tener una planificación estratégica, sobre todo en los temas en que las cosas han cambiado, porque esto del agua notoriamente tiene que ver con condiciones que en el mundo que han cambiado, ¿no? No somos el único país que está sufriendo este tipo de situación. Entonces, bueno, requiere prever, gobernar es prever, decía un estadista compatriota, y hay que pensar en esas cosas con una visión de más largo plazo, que en general choca con la lógica política, porque los gobiernos tienden a hacer obras o a tomar medidas que tienen rédito durante su periodo de gobierno. Es más difícil realizar inversiones o hacer obras que tienen el que va a cortar la cinta es alguien que va a venir en el futuro, ¿no? Pero bueno, creo que hay un rol, la prensa, quienes tengamos en la posibilidad de hablar en los medios y los ciudadanos, de exigir que estos temas se aborden, y no necesariamente, como en este caso, la culpa es al que le toca enfrentar la crisis, ¿no? A ver, ya que se producía en la intervención de Hernán la respuesta a Cecilia y a Esteban, me gustaría que ahora tuviéramos discusión a partir de las 3 intervenciones iniciales. Va primero Cecilia con algo breve, después Esteban con algo breve. Vamos a darle un poco de dinámica a esto, a ver. Sí, yo creo que la percepción de Hernán de que estamos haciendo una acusación, o por lo menos que yo estoy haciendo una acusación a este gobierno, es errónea. Yo lo he dicho también en todas las historias que hablamos. Era para Esteban, está. Es toda mía esa. Porque en realidad yo critico a quienes son responsables ahora y a los anteriores. Porque en definitiva creo que Uruguay tiene problemas que son urgentes y problemas que son importantes. El tema de tener una política de estado del agua es un tema importante.
y Uruguay carece de una política seria en este sentido, si no, no hubiese pasado lo que pasó. Y ahí vamos a los temas que son urgentes. ¿Cuál fue lo urgente? Que la zona metropolitana se quedó sin agua y salieron todos a los ponchazos a intentar solucionar. ¿Se podía haber previsto esa situación? Sí, se podía haber previsto, porque en realidad habían personas, habían estudios que habían dicho que esta situación podía pasar. Entonces, el tema importante, ¿cuál es? Una política de estado de agua, desde mi punto de vista, que Uruguay no tiene, y no solamente tiene que ver con el agua potable, sino que tiene que ver con el agua del riego y que tiene también que ver con el agua subterránea, que Uruguay en realidad mira para el costado en ese aspecto. Entonces, eso es un tema importante. Ahora, el tema urgente fue solucionar la crisis de agua potable de la zona metropolitana. ¿Por qué? Porque no se previó y no se evitó. Si en realidad todos hubiesen actuado de acuerdo a tener una responsabilidad de gobierno de poder prever, no debería haberse llegado a esa situación. Vamos con la respuesta de Esteban. Bueno, me equivoqué, me faltó una parte cuando dije de la declaración del presidente. Siempre hubiera agregado que el plato volador no llegó exactamente como correspondía por culpa de gobiernos anteriores. A ver, si yo le hago la lista de todo lo que se hizo y yo lo critiqué, yo no tengo ningún problema, yo no soy foca de nadie, de las cosas que se hicieron sobre el agua en los gobiernos anteriores, comparado con los 4 años que no se hizo nada, yo les puedo asegurar que es aplastante, inclusive en la zona metropolitana. Pero tomo un solo ejemplo. Punta del Este hubiera estado en una crisis devastadora si no hubiera habido obras importantes en el gobierno anterior. Muchas localidades también, la sexta línea de bombeo se hizo y había un plan con la represa de Casupal. Digamos, el mecanismo de decir, si tenemos todas responsabilidades y viene de los gobiernos anteriores, no, vamos a decir al revés. En el Uruguay, es cierto que no tenemos problemas con una estrategia de aguas, pero hasta fue motivo de una reforma constitucional. Emiliano, vamos a entender claro, en el Uruguay, acumulativamente durante décadas, muchas décadas, se construyó una estructura y una infraestructura muy importante. No es cierto. No le tiren la culpa ni a los 15 años del gobierno del Frente Amplio ni a otros gobiernos. Asuman la responsabilidad de esta crisis, porque hubo acumulación importante. El Uruguay es un país que acumuló servicios importantes de saneamiento, es la capital con el mejor saneamiento, etcétera, etcétera. De todos modos, esta debilidad estaba recontra diagnosticada hace añares, ¿no? Pero había también propuestas estudiadas, financiadas, etcétera, etcétera. Ahora, este tema de Arasati no es independiente, está vinculado directamente, lo voy a decir más groseramente. Esta crisis es también para justificar este proyecto de Arasati. Yo soy de los que creo que en algún momento el Río de la Plata tiene que ser fuente de irrigación, fuente de abastecimiento, etcétera. Lo he escrito durante bastante tiempo porque efectivamente es un valor enorme el del Río de la Plata, más arriba, donde no hay sal, donde no se mezcla con el agua del mar. Este proyecto, que es un proyecto presentado y licitado sobre la base de una presentación totalmente legal, totalmente lícita, etcétera, nos va a costar $800 millones. Este gobierno le va a dejar el déficit fiscal, ustedes se acuerdan que era una especie de el fantasma de los gobiernos anteriores. Ya estamos en el 4%, se le fue al caño la bandera, pero ahora nos va a dejar $800 millones para pagar, más el costo de funcionamiento, porque el agua sacada a esa altura del río exige un tratamiento de ósmosis invertida con un costo energético altísimo. Y tercero, hay una discusión jurídica, pero si tenés una constitución que tiene determinadas limitaciones en cuanto al tema del agua, discúlpame, esto es una obra que se hace privada y que después queda en manos de OCE
sobre todo queda en manos del Estado pagarla, 800 millones de dólares, porque la acarician, dice que son 200, etcétera. Las empresas van a ganar 200, los financiadores van a ganar otros 600, y alguien se va a hacer muy rico. Hernán, volvemos contigo porque acaba de contestar Esteban a lo que tú advertías antes, y esta discusión supongo que sigue, a ver. Sí, no entendí cuál es la relación entre la crisis hídrica y la obra de Arasatí. Justificarla. Pero y que el gobierno provocó la crisis del agua. No, para esperó para ponerlo con la soga al cuello. Eso no es así. Si hay un proceso licitatorio y todo lo demás, se hubiera hecho igual sin la crisis hídrica. En todo caso, al revés. Está haciendo una obra que no es para afrontar esta crisis, sino que es para afrontar futuras crisis. El costo de la obra, los números que maneja Esteban no los he visto en la prensa sobre el tema. He visto que la inversión es de unos 300 millones de dólares. Evidentemente es una obra grande, evidentemente hay que pagarla, se pagan en muchos años, como se pagan las obras grandes de infraestructura. Es un mecanismo natural. Es más, esto permite que se pueda hacer de una forma que justamente no sin que el Estado tenga que poner todo el dinero de la inversión en este momento, que es razonable que se haga de esa forma. Yo no le veo ningún inconveniente. No puedo hablar de cuál es la mejor solución, si era mejor esta u otra inversión, no tengo idea, no soy experto en temas de agua, pero lo que sí he visto en prensa es que es una inversión que va a evitar este problema futuro. Eso es de lo que estamos hablando. Al final, si se adjudica esta obra por una licitación transparentemente a empresas reconocidas para que hagan la obra, ¿cuál es el problema? Estamos hablando de que el problema es que no prevemos, que no afrontamos los problemas. Acá hay, he visto en la prensa que es la mayor inversión en temas de agua potable en más de un siglo. Para solucionar un problema de fondo, por un mecanismo transparente, me parece que no admite mayores críticas, ¿no? Hay que buscarle el pelo al huevo, pero no, a mí me parece muy razonable lo que se está haciendo, sin meterme a opinar de cuál es el mejor proyecto para solucionar el asunto, porque no tengo conocimientos para hacer. Lo único que me tranquiliza es que las empresas, algunas de las cuales yo conozco, casi todas, son empresas serias, pero esto no es una responsabilidad de las empresas, esto es una responsabilidad del Estado uruguayo. Cecilia, ¿qué decías? Yo lo que creo que justamente uno de los temas que dice Hernán, que yo no comparto, porque él dice que no somos técnicos, entonces no tenemos que opinar. Yo creo que con todo el problema que pasó, sí deberíamos por lo menos conocer con claridad, por lo menos para los que nos interesa, cuál fue el criterio de por qué se decide hacer este emprendimiento y no otro. Yo creo que no es un tema menor, porque en realidad hubieron muchos análisis sobre la mesa y en realidad también por qué se demoraron. Porque si se hubiese hecho antes, de vuelta, estamos en lo mismo, ¿no? Se hubiese por lo menos tenido una condición de previsibilidad que el Estado está obligado a tener en un ámbito donde tiene todas las responsabilidades. Y por otro lado, en el tema de los costos, yo ahí sí comparto con Esteban, el tema de los costos es verdad que al hacerlo por sistema PPP, no solamente los costos de financiamiento son altísimos, sino que esta crítica no la digo ahora solamente por esta empresa, también lo hacíamos antes con el tema de las adjudicaciones de PPP que hacía el gobierno del Frente Amplio, que todo lo que se disponía a hacer en rutas era por ese mismo sistema, o por ejemplo las cárceles. Entonces es un sistema que es carísimo porque es caro de financiar, pero que tiene una cuestión interesante para la política y para el Estado, y es que no figura como deuda pública. Entonces, no figura como deuda pública y en realidad terminás pagando muchas veces más el costo de la obra. Hernán, a propósito de estas otras observaciones. Este gobierno ha ido transparentando mucho de estas cosas que quedaban fuera del perímetro de la deuda, justamente a partir del monto que iban adquiriendo algunas operaciones que quedaban fuera. Yo ese proceso lo viví. Creo que
El asunto está en que siempre estos mecanismos de, obviamente, si uno le está pidiendo, en este caso a las empresas, que hagan la inversión y que consigan el financiamiento, hay que pagarles después. No es lógico. Es la forma que tiene el Estado, como cualquier cosa que se financia, de realizar una obra y pagarle, en este caso creo que son en 20 años. ¿Es más caro que si lo hiciera el Estado directamente? Sí, pero cuando vos tenés limitaciones presupuestales, como las que tenemos hoy, como las que tiene siempre cualquier gobierno, es razonable recurrir a estos mecanismos. Y hay que tratar de que sea con la menor pagando los menores intereses posibles y todo lo demás, por supuesto. Pero es un mecanismo perfectamente válido en la medida en que permite hacer la obra y cuidando que la deuda sea sostenible en el tiempo. Este gobierno lo ha hecho. A diferencia de una deuda que crecía, este gobierno, después de la pandemia, ha logrado estabilizar y hasta reducir un poco la relación deuda-producto, que es al final del día lo que importa para que las cuentas del Estado sean sustentables. Desde la evidencia, bueno, hay una cantidad de mensajes, algunos con opiniones, otros con afirmaciones, pero hay algunos de ellos que preguntan por algo que dijo Esteban, de que el proyecto Arasatí incluye el sistema de ósmosis inversa. Sí, esto lo consulta Daniel. Yo no lo sabía. ¿Por qué decís tú que está incluido en la tecnología que se emplea? Bueno, no. Si se saca agua salobre, yo no dije que automáticamente se incluía, no lo dije en ningún momento de mi intervención. Pero hablaste de ósmosis inversa, que es desalinización, ¿no? Ni usé la palabra. Lo que sí es cierto es que si tú sacas agua a esa altura, en Arasatí, vas a sacar agua con una proporción de sal importante, más allá de la que se puede consumir. Y si la vas a volcar en una reserva, vas a tener que hacer un tratamiento, vas a tener que incluir el tema de reducir esa sal. Si la sacás 50 kilómetros más arriba, o 100, te aumenta el tamaño de los caños, la longitud de los caños, pero te disminuye el peligro o la seguridad de que esté con un nivel de salubridad, de salinidad, que no es potable. A ver, el sistema, por lo que yo recuerdo, incluye una reserva de agua normal del Río de la Plata, que es la que se utiliza cuando en determinada época del año puede ocurrir que el agua del Río de la Plata tenga un nivel de salinidad no aceptable. Hay un polder para eso, ¿no? Se deja de tomar agua del Río de la Plata en esos meses o en esas semanas y se utiliza la que quedó reservada en un lago, en una... Sí, un lago holandés. Bien, eso es lo que yo conozco del sistema, por eso no... Vamos después a buscar la información más detallada a propósito de esto que tú decías. Tú hablaste de ósmosis inversa, por eso. Yo no usé la palabra. Sí. Quedó dicho. Por eso. Está claro que si se llegara a tener que usar la ósmosis inversa, que es una tecnología totalmente diferente a la potabilizadora habitual, el costo es altísimo porque implica el uso de intensivo de energía. En este caso no es automática, no es de ese tipo, pero el tema del manejo de la parte de salinidad es un tema muy complejo, porque se basa en el hecho de que vamos a tener en el Río de la Plata, cosa que no hay, digamos, seguridad, porque es un tema absolutamente nuevo a pesar de todos los estudios hechos, y yo creo que había alternativas, como por ejemplo alguna que se presentó de un caño 50 kilómetros más arriba, donde ese tema no estaba planteado. ¿Quedó algo? Supongo que sí, pero Cecilia, Hernán, un apunte final para redondear este bloque. Sí, a mí me parece que entre las cosas aprendidas lo que hay que hacer es pasar línea después y sacar cuenta. ¿Cuántas veces vamos a terminar pagando Neptuno y cuánto se gastó ahora en esta crisis hídrica? Apoyado. Hernán. Critican que el gobierno no hizo nada, critican lo que se gastó en las obras que hizo el gobierno. Es difícil así. No, yo nunca critiqué. Es más, creo que las tendría que haber hecho antes.
Ya seguimos, continuamos en la tertulia. Vamos a un segundo tema que tiene su conexión con este, tiene algún vínculo.